Muy buenas noches, queridos estudiantes. Llegamos al culmino de lo que sería nuestro módulo de ley de quiebras, con la última unidad que queda, que es la unidad número 12. Ya como les había adelantado el día de ayer, nuestro examen final sería el lunes siguiente, eh, en vez de que sea mañana, va a ser entonces el lunes siguiente. Entonces voy a compartir pantalla. A los efectos, justamente cualquier duda que tengan, lo pueden justamente en mi privado escribir. Bueno, llegamos al último, como es la unidad número 12. Estaremos hablando de la liquidación del activo, en qué consiste. Nos dice que consiste en una serie de operaciones tendientes a convertir el activo del fallido, o sea que sus bienes, en moneda corriente, dinero en ese caso, para poder justamente, en ese sentido, obtener el pago. Tiene por finalidad el reparto o reparo proporcional conforme al principio de igualdad. Ya también les adelanté, no significa que primeramente se tiene que saldar todo con un acreedor y pasar al otro. Proporcionalmente se hace eso. Siempre se respeta la graduación o privilegio en sí. La distribución o reparto del producto entre los acreedores se realiza en lo que se llama moneda de quiebra porque justamente esos bienes lo convertimos en dinero. Es el resultado íntegro de la liquidación. Se aplica a los créditos según el rango privilegio, aunque frecuentemente solo se obtenga una parte o dividendo. La liquidación abarca el patrimonio del fallido, del cual resultó desapoderado en el acto de quiebra, el síndico llamado liquidador, en otras legislaciones, está encargado de llevar a cabo las operaciones que comprende la venta de los bienes del fallido, las etapas de la liquidación y distribución, y pueden desarrollarse simultáneamente, siendo en realidad dos procesos totalmente diferentes. El plazo de la liquidación, firme el acto de quiebra y efectuada la verificación de crédito, el síndico realizará los bienes de la masa en el más breve plazo o paso en ese caso. La venta de bienes se hará en remate por un martillero público que ya les había adelantado. Esto lo designa el juez para cada subasta de una terna propuesta por el síndico. Tres martilleros y uno se elige como tal previa publicación de edicto en dos diarios de gran circulación de la República o de la capital, que generalmente suele ser ABC, Última Hora o La Nación. Sin tasación, excepto los bienes que tenga como base la tasación fiscal, que ya prácticamente se lo obtenga a través justamente de lo que se llama evaluación fiscal. Bueno, no obstante, a pedido fundado prácticamente del síndico, el juez podrá autorizar la enajenación total o parcial de bienes en remate o liquidación pública, disponer la venta privada de alguno o alguno de los bienes cuando conviniese a lo mejor la realización de los mismos en beneficio de la masa. Este remate o liquidación pública se llevará a cabo bajo la modalidad que apruebe el juzgado que él determine como tal con base de venta. También habla ahí en ese sentido de que firme el auto de quiebra en sí, en ese remate durante 20 días, perdón, firme el auto de quiebra y efectúa la verificación de crédito. El síndico realizará los bienes de la masa en el más breve plazo para que justamente puedan hacer efectivo sus deudas en sí, vamos a decirle, los acreedores. El procedimiento de liquidación se inicia prácticamente luego de efectuar la verificación de quiebra, siendo la etapa de verificación de crédito clausurada para iniciarse inmediatamente la liquidación. En la liquidación se debe tener en cuenta como finalidad preservar el valor del activo, siendo entonces lo más importante su realización en el breve plazo que se estima. El síndico nos dice, en la medida del posible, tratará de conservar intacto el patrimonio del fallido, evitando ventas apresuradas que conduzcan a liquidaciones irrisorias, o sea, que sean desequilibradas en sí, surgiendo la más apropiada al interés, sugiriendo en este caso la más apropiada al interés que persigue, optando por el remate público, licitación pública, venta privada, entre ambos, ¿verdad? Según los casos, además por el interés público que importe el crédito.
Formas de liquidación. La venta de bienes se hará en remate por el martillero público que designe el juez para cada subasta de una terna propuesta por el síndico, previa publicación de edictos en 2 diarios de gran circulación de la capital por un plazo de 5 días para los bienes muebles y semovientes como tal, y de 10 días para los inmuebles sin tasación, excepto los inmuebles que tengan una base de tasación fiscal, como le había dicho, hecho por la evaluación en el registro de los inmuebles. Venta por remate público, también llamada subasta o venta de bienes en público al mejor postor, al que mejor paga, ¿verdad? Por una persona llamada martillero rematador, es el primer medio de realización del activo. No obstante, dice, a pedido fundado del síndico, en ese caso el juez podrá autorizar la enajenación total o parcial de bienes en remate o liquidación, excepcionalmente disponer una venta privada de alguno de los bienes cuando conviniese para la realización de los mismos en beneficio de la masa. Solamente por autorización del juez se podrá hacer una venta privada en sí. Este remate como tal, en ese sentido, se llevará a cabo y anunciará que queda establecido el remate durante 20 días. Venta por licitación pública. El remate o venta por licitación pública es otra forma de realización del activo mediante el cual los intereses podrán afectar en sobre cerrado al juzgado. Esta forma se realizará mediante avisos publicitarios, como, como para el remate público o como en base de venta por 20 días. Falta de postores en el remate. Si en el remate no se hubiese presentado algún postor para la venta en sí, entonces se procederá a una segunda subasta y así sucesivamente hasta los efectos justamente de poder hacer efectivo la venta de estos bienes. También se presentará por edictos en sí para que puedan concurrir los postores a esta subasta. Si el remate no hubiese en este caso postores, se procederá a una segunda y así sucesivamente hasta obtener justamente el precio en sí. Pero si el juzgado autorizó la venta total o por conjunto, nos dice, de estos fondos eh, de comercio o de industria que constituya un conjunto económico, ¿qué es lo que se va a proceder? Se va a proceder a bajar en sí la venta original, porque capaz que porque la venta es muy alta, es lo que no se pudo vender en sí. Adjudicatario moroso. El adjudicatario que no pagase en tiempo el saldo del importe de la compra perderá a favor de la masa la seña entregada, porque también se hace una seña para poder concurrir dentro de lo que es la subasta. Si en la nueva subasta no se alcanzara el precio por la cual se hizo la compra, pagará la diferencia. El adjudicatario que no pagare en tiempo el saldo del importe de la compra perderá a favor de la masa la seña que se le entregó en sí. El adjudicatario que no pagase en tiempo el saldo también perderá a favor de la masa. La seña es la cantidad entregada en la venta como una aval o como una garantía de que va a estar pagando la diferencia del tiempo establecido. Cesión del activo y pasivo del deudor. El juez prácticamente en ese caso, a pedido del síndico o de los acreedores quirografarios que represente las 2/3 partes del capital quirografario, podrá disponer la licitación de la transferencia. El comprador podrá ofrecer hacerse cargo del pago de solamente un porcentaje de los créditos quirografarios, pero siempre obligará a pagar la totalidad de los créditos contra la masa de los créditos privilegiados en sí. Bueno, en cuanto al ejercicio de la acción del síndico, si uno o más acreedores podrán pedir al síndico el ejercicio de determinadas acciones que aquel no hubiese iniciado, se dirigirán al síndico por intermedio del juzgado en el que conminará a manifestar su decisión dentro del plazo de 3 días. Un solo acreedor puede obtener del síndico el ejercicio de determinadas acciones, pero siempre en beneficio de la masa y siempre que corresponda como tal. Si el síndico se negare prácticamente a intentar la acción, el juzgado consultará a los demás acreedores a quienes citará por edictos a una reunión y en esa reunión en sí van a ver de repente qué es lo que convendría prácticamente al conjunto.
La autorización al que se hace referencia a la misma que necesita el síndico, según el artículo 44, dice ejercer bajo su responsabilidad sin autorización, ejercer en la misma con autorización del juez, lo que justamente se le requiera. Vamos con la distribución del activo, el concepto como tal, y nos dice, la distribución del activo ya es la última etapa del procedimiento y consiste en el reparto proporcional de la liquidación. Ya se vendió el remate y todo eso, cada uno va en formato proporcional, va a estar obteniendo la satisfacción de su crédito. A veces hasta inclusive no llega con la totalidad. Es una cuestión de suerte que se llegue a una totalidad. La distribución del activo efectuada por el síndico en el juicio que ordena el pago de los dividendos a los acreedores conforme al avance de la liquidación. Orden de distribución. Primeramente se va a estar pagando los créditos enumerados en el artículo 237, que son los trabajadores, etc. Luego los créditos admitidos con relación a las cosas vendidas. Posteriormente los admitidos con relación a las cosas vendidas, los acreedores quirografarios, etc. El orden de prelación, finalizada la verificación y graduación de los créditos, el síndico presentará cada 4 meses en sí sus informes de la distribución de estos con las reservas necesarias para los créditos litigiosos y los condicionales. Proyecto y distribución final. Llegado a este sentido, el síndico presentará prácticamente una información pormenorizada de su gestión, de la liquidación realizada y la existencia de los bienes y créditos mencionados. El juez ordenará la exhibición en secretaría de todos los documentos que haya presentado y citará a los acreedores por edicto para que formule observaciones si de repente hay una cuestión que no condice a la primera liquidación en sí. El trámite de las observaciones, se presentará observaciones dentro del plazo, se convocará un juicio verbal a los efectos de que justamente ellos puedan oponerse a los trámites establecidos. También hablamos de la liquidación y distribución complementaria. Si después de la distribución definitiva y antes de la rehabilitación aparece otros bienes del fallido o que se restituyese la quiebra, bienes de que que hasta entonces se había sustraído el procedimiento, se proceda posteriormente de vuelta a una nueva liquidación complementaria. Para créditos laborales, el síndico con autorización del juez estará obligado a pagar a los trabajadores su crédito devengado por el trabajo realizado contra él durante los últimos 6 meses a la declaración de quiebra. Si en la indemnización en dinero a que tengan derecho a la terminación de sus contratos de trabajo también. Efectuado dicho pago dentro de los 30 días siguientes a la verificación de créditos o del momento en que haya fondos, si al vencimiento del mencionado no los hubieran justamente establecidos. Bueno, entonces hasta ahí sería nuestro módulo. Para mí fue un gusto compartir con ustedes durante este tiempo. Les deseo éxitos. Capaz que podamos también otra vez en otro módulo coincidir, sería para mí magnífico, porque pasé muy bien durante este lapso y corto tiempo, vamos a decirle, con ustedes. Muchísimas gracias, éxitos, éxitos, buenas